Acá está. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir pidiéndoles que tomen asiento, así comenzamos con la actividad propuesta. Voy a hacer las veces de maestro de ceremonias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por la presencia en esta convocatoria y en segundo, y rápidamente, darle la palabra al decano de la facultad, Leandro Vergara, a quien le agradezco también por haber aceptado la invitación a que dé unas palabras de bienvenida. Bueno, doy la bienvenida entonces, formalmente. Podés decir lo que quieras, Ustedes saben que el decano se dedica precisamente a dar bienvenidas, a saludar. Pero bueno, ser decano de una facultad que ahora, celebrar los 40 años, el legado que nos dejó el juicio, es un acontecimiento obviamente institucional y político vinculado con la democracia que todos conocemos. Pero, claro, esta es una facultad de Derecho y lo que se hizo hace 40 años fue un juicio jurídico. Y la peculiaridad que tiene ese juicio, a diferencia de otros juicios, o de muchos otros juicios, es que lo que yo siempre escuché, que los oigo recurrentemente, es un juicio donde los jueces hicieron de jueces. Y eso en Argentina no es poco, digamos, vincular lo institucional con el principio de legalidad, con el principio institucional. Digamos, hay todo un circuito virtuoso que una facultad de Derecho evidentemente tiene que destacar. Además, varios de los integrantes de los jueces eran profesores. Ricardo era profesor regular de aquí, D'Alessio era profesor regular. No sé si me estoy olvidando. Ledesma también era profesor. Y además, Valerga también, profesor, claro. Quiere decir que son jueces vinculados a la democracia, a lo institucional, al derecho, hicieron de jueces, usaron el Código Penal. Es un acontecimiento jurídico. Y que en una facultad de Derecho nosotros empecemos a trabajar, a estudiar, que los estudiantes se ocupen de analizar cuál es ese legado y vincular lo institucional, lo jurídico, lo político, me parece que es un esfuerzo que la facultad siempre tiene que hacer. Así que la bienvenida está hecha, está recibida, la verdad que es un gran honor escucharlos, así que bueno, atentamente, igual que ustedes, me sentaré acá al lado a escuchar a los expositores. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora en mi condición de maestro de maestro de ceremonia, me presento a mí mismo. Carlos Masvélez, soy coordinador del programa Cuestiones de Estado de la Facultad de Derecho. Brevemente decirles que este es un programa que fue creado por la decana de la Facultad, Mónica Pinto, hace ya 14 años, con la idea de discutir los grandes temas nacionales desde una perspectiva universitaria y plural. Creo que los 40 años del juicio y el legado que ese juicio nos deja, en un contexto obviamente que es el presente en el que estamos, bueno, entra dentro de ese objetivo que había fijado la decana Pinto en aquel entonces cuando propuso la creación de este programa. Y con una particularidad, que de aquella primera actividad participó también el doctor Gil Lavedra. Fue una actividad en ocasión al primer debate presidencial allá por el 2011. Entre otros profesores que recuerdo que participaron de la actividad. Bueno, y en ocasión de cumplirse los 40 años del juicio y próximamente en diciembre los 40 años de la sentencia del juicio, nos pareció interesante invitar a los panelistas, a los protagonistas de esta actividad, a conversar y reflexionar un poco, bueno, en el caso del doctor, sobre el juicio de la Junta, por supuesto, y en el caso del doctor Gil Lavedra en primera persona, ¿no? Él vivió la gestación de ese juicio, la planificación y ejecución del juicio con todas las particularidades que eso tuvo, pero además continuó muy vinculado a la vida institucional de nuestro país, fue legislador nacional, fue ministro, hoy preside el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ha continuado permanentemente ligado a la vida institucional y su visión en primera persona y en continuado nos parecía indispensable para
para esta evocación que entendemos merece el juicio a las juntas. Y Lula Levy, que nos parecía ideal invitarla por varias razones. Primero porque es un emergente de los estudiantes y jóvenes graduados, nacidos en democracia, ya con el juicio sustanciado, con la democracia consolidada, formados en la universidad pública, pero además con un profundo compromiso social, compromiso a partir de la militancia universitaria, a partir de defender los valores reformistas y el rol que la universidad debe tener en múltiples dimensiones, digamos, no solamente en la formación de determinados perfiles de profesionales, sino también en el rol de la extensión como una función fundamental de devolverle a la sociedad lo que la sociedad invierte para quienes tuvimos la oportunidad de formarnos en esta universidad, lo hayamos hecho. Y un poco de ahí, de esta idea, surge lo de esta evocación del juicio y de los 40 años y el legado que le deja a las nuevas generaciones. Es decir, el protagonismo de Ricardo en aquel entonces en el amanecer democrático en los 80 y Lula como una representante legítima y genuina de nuevas generaciones que tienen un compromiso y que, bueno, le invitamos a que nos compartan algunas ideas y reflexiones, como decía antes, sobre el legado de ese juicio. Obviamente en el contexto, como decía antes, del presente que nos toca. Lo mío no va a ser una exposición, son unos breves comentarios introductorios, porque la idea es que la centralidad la tengan Lula y Ricardo, pero sí, en estos breves comentarios, bueno, básicamente hacer algunos recuerdos de cosas que para mí pueden ser legados, pero que también tienen que ver mucho con nuestro presente, ¿no? Alfonsín en aquel entonces decía que los delitos aberrantes cometidos por la dictadura no podían quedar impunes porque la democracia debían hacer con justicia, ¿no? Eso era como es decir, el vínculo entre la necesidad de justicia y una democracia a reconstruir era indispensable. Y desde esa concepción, desde esa idea ya propiciada en la campaña electoral, pero bueno, concretada a partir de la creación de la CONADEP, que tuvo un rol muy trascendente y luego también en el juicio, y obviamente como promotor de ese juicio, que fue posible, por supuesto, por el compromiso y convicción de él como el emergente de un proyecto colectivo que creía en esta idea que él le planteaba a los argentinos y a la que los invitó a sumarse. Bueno, no digo ninguna novedad si digo que fue un hecho histórico tanto a nivel nacional como internacional. El juicio tiene enorme reconocimiento a nivel internacional, fue el primero realizado sin ninguna intervención ni participación de potencias o naciones extranjeras, se hizo garantizando el debido proceso, como decía el decano al inicio, fue un juicio donde hubo derecho de defensa, donde se dieron todas las garantías que debían darse. Y por esas razones creo que se transformó en una piedra angular de la democracia de la cual hoy gozamos los argentinos. Vale también recordar en esta idea de los legados lo que planteaba en su alegato final el fiscal Estracera, ¿no? Cuando decía que a partir de ese juicio teníamos los argentinos, teníamos la responsabilidad de fundar la paz basada en la memoria y en la justicia, ¿no? Es decir, no en el olvido ni en la violencia. Digo esto porque lo de la violencia hoy es una preocupación, al menos para mí, en nuestro país, y por eso tomo ese pasaje de lo que planteaba Estracera en el marco de su alegato. Y por último, recordarlo a Nino cuando decía que el juicio tuvo un valor moral y político fundamental, y que demostraba claramente que no todo vale o no todo valía en la Argentina. Es decir, objetivos, por más loables que se presenten, no hay cualquier forma de llegar a esos objetivos. Y eso también me resultaba una suerte de conector con nuestro presente,
con un presente que yo, como decía recién, veo con preocupación, donde hay un incremento importante en la no aceptación de la crítica, de la mirada crítica, de la diferencia, ¿no? Con la descalificación del otro por el mero hecho de pensar distinto. En definitiva, percibo que hay una erosión importante sobre el diálogo y la convivencia democrática, y me parece que ahí hay una señal de alarma que a todos nosotros debiera interpelarnos e invitarnos a hacer algo más, ¿no? Más allá del diagnóstico. Bueno, y en eso Lula y lo que ella representa me parece que tenía que ver también con esta idea, ¿no? Jóvenes que se involucran para transformar la realidad, para tratar de revertir ciertas injusticias que la Argentina tiene y muchas. Y por supuesto que además hay hacer una reivindicación, o aprovechar esas palabras de Nino para hacer una reivindicación sobre el valor del pluralismo. También lo planteaba Alfonsín varias veces, ¿no? El valor del pluralismo para las democracias, la diversidad de opiniones, la posibilidad de poder tener un intercambio que resulte enriquecedor a pesar de tener puntos de vista diferentes. Y por último, para ir terminando estas, como dije, breves palabras introductorias, bueno, el rol de la universidad, ¿no? Que era un poco lo que planteaba Mónica cuando creó el programa, invitar a esta idea de que desde la universidad y la pluralidad abordar determinados temas, problemáticas relevantes para el país. Y bueno, yo creo que la universidad tiene, a pesar de un contexto altamente desfavorable, porque parte también de esta realidad preocupante tiene que ver con el ahogo presupuestario al que están sometidas las universidades públicas, vale la solidaridad y el compromiso de todos con docentes y no docentes que tienen atrasos salariales muy importantes y que son el corazón mismo del funcionamiento de las facultades y de la universidad. Pero decía que a pesar de eso, no es la primera vez que la universidad va a tener que transitar en contextos adversos y por el contrario, creo que esos contextos adversos muchas veces lo que producen es un efecto contrario al que buscan quienes acosan desde afuera, ¿no? Que es, bueno, efectivamente asumir colectivamente y con responsabilidad ese rol de la universidad, reivindicando, por supuesto, en primer caso, la formación de profesionales de calidad, la investigación de excelencia, como decía antes, el rol de la extensión universitaria en estos tiempos de profunda desigualdad. Es muy importante comprometer a nuestros estudiantes y graduados de la universidad en esa problemática económica y social que hoy presenta la Argentina. Y por supuesto también, cuando hablamos de la formación de profesionales de excelencia, formación de profesionales con capacidad y con una mirada crítica, ¿no? Comprometidos socialmente, conscientes de la oportunidad que se les dio de poder estudiar en la universidad pública. Y eso, por eso lo digo, porque es importante también que desde quienes tenemos un mayor arraigo a lo largo del tiempo en las facultades y en la universidad, bueno, convoquemos a todos esos compañeros, amigos, amigas, a que se involucren, así como lo hicieron en la primera marcha del año pasado, que se involucren constante y sistemáticamente en la defensa de la universidad, porque la universidad es una herramienta de suma trascendencia para la calidad democrática, o al menos eso es lo que yo creo. Y bueno, y para ir terminando, tenía algunas ideas más, pero me parece que ya es suficiente. Dos cosas. Primero, bueno, el tema y el lugar siempre me llevan a no poder dejar de mencionar a Andrés D'Alessio, lo mencionó Leandro en su condición de miembro de la Cámara Federal y profesor titular, emérito y 2 veces decano de la facultad, pero adicionalmente, por lo menos para mí, y no solo para mí, sino para toda una generación que pasamos por esta facultad, que abrazamos las banderas reformistas, como hoy lo hace Lula y lo que ella representa. Bueno, Andrés fue un maestro, ¿no? Un norte, un formador, un tipo siempre muy bien predispuesto para
incluso para dar discusiones. Era bravo cuando daba discusiones, pero en general con muy buena predisposición y con un compromiso por la justicia y por la educación, la verdad, digno de ser destacado y mencionado. Lo último entonces era esto y un aviso parroquial, vamos a decirle. Acá está el profesor Manili, el Departamento de Derecho Público está organizando unas jornadas el próximo jueves entre las 4 y las 7 de la tarde en el Salón Rojo. Van a participar todos los profesores titulares de las materias de Teoría del Estado, Derecho Constitucional. La temática también va a ser los 40 años del juicio a las juntas, así que, bueno, cumplo en trasladarles esta invitación formal. Creo que va a valer la pena participar también de esa actividad. Bueno, no me extiendo más con estas breves palabras introductorias y le doy la palabra a Lula Levy para que continúe. Gracias. Sí. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor Leandro Vergara, muchas gracias. Porque la Facultad de Derecho en este sentido es el bastión, ¿no?, de la reconstrucción de la democracia, y estar hoy acá para mí verdaderamente junto a ustedes es un orgullo muy grande, así que el honor es mío. Antes de dejar a quien protagoniza hoy este espacio, me gustaría decir la importancia que tiene estos espacios de reflexión en sentido de lo que fue, lo que representó y lo que representa el juicio de las juntas militares, ¿no? Y cómo, como hablaba Carlos hace un rato, cómo impacta en estas nuevas generaciones. Sin dudas, la reconstrucción de la democracia en nuestro país no fue algo que se dio de un día para el otro. Y para empezar a hablar de esto, me gustaría empezar a hablar del presidente Alfonsín. Una figura que con el pasar de los años y durante mucho tiempo se invisibilizó. Pero acá lo queremos dejar claro. Y lo que queremos dejar claro es el compromiso, la valentía y el coraje que tuvo Alfonsín de enjuiciar a los militares y de crear la CONADEP. Siendo la CONADEP la primera comisión de la verdad, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y siendo un ejemplo también después para el mundo, porque así lo replicó Brasil, Chile, Sudáfrica y muchísimos otros países. Y eso como argentinos nos da muchísimo orgullo. En segundo lugar, también creo que es importante, y retomo un poco tus palabras, Carlos, creo que es importante en este contexto hablar de la situación que estamos atravesando hoy y que la democracia, y más en mi caso y muchos casos que vemos acá, que tuvimos la suerte de nacer en democracia, tenemos que reflexionar y aprovechar estos espacios para darnos cuenta que no es algo que tenemos por tener, es algo que debemos cuidar y que debemos trabajar para seguir consolidándolo a lo largo del tiempo. Y lo digo por un contexto actual en donde vemos que estamos en el siglo XXI, donde por parte del poder político y por parte del presidente de la Nación, lamentablemente, vemos muchísimas agresiones, insultos, violencias, gritos, sobre todo se ataca hoy directamente a lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Por eso quiero repudiar públicamente las agresiones por parte del presidente Milei hacia todo el mundo periodístico, que sin dudas este tipo de agresiones terminan desembocando en mucha más violencia en las calles y terminan atentando con algo que tanto nos costó construir, que fue la democracia. Por último, para no extenderme más y antes de brindar un reconocimiento junto a la Federación Universitaria de Buenos Aires, me gustaría decirle que escucharlo de primera mano para nosotros realmente es muy importante, porque sabemos que somos quienes tenemos el compromiso de continuar con esos valores y de llevar adelante una política ética,
moral, que tenga un límite, que tenga un compromiso como lo tuvieron ustedes, inquebrantable con los derechos humanos y el compromiso con la nación argentina. No podemos vivir en un mundo en donde la política, lo último que se olvida son estos valores, porque nosotros son los primeros valores que tenemos adelante antes de hacer cualquier cosa. Y la educación pública es otro de los valores, como decías vos, Carlos, que sin dudas vamos a estar en la primera línea de batalla para defenderla. Porque si bien gracias a toda la sociedad, el año pasado logramos que siga funcionando la universidad pública, creo que tenemos una deuda muy grande como comunidad universitaria, que son las becas de los estudiantes, que son las obras de infraestructura, que es el sistema tecnológico y científico y por sobre todas las cosas, un pilar fundamental que son los profesores de la universidad y los trabajadores no docentes. Porque sin profesores no hay estudiantes y sin trabajadores no hay facultad. Perdonen si me emociono un poco, así que para terminar y dejarlo hablar, invito a los integrantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires a entregar este reconocimiento conmigo a 40 años del histórico juicio a las juntas que consolidó la democracia y que las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de cuidar y de seguir con ese compromiso. Así que, por favor, Priscila, Celeste y Daniel. A 40 años, hoy defendamos la democracia para todos los tiempos. Democracia para siempre. Muchas gracias. Bueno, retomando mi rol de coordinador maestro de ceremonias, le vamos a dar la palabra entonces ahora y agradecerle por la presencia a Ricardo Gil Lavedra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta actividad. Yo en primer lugar quiero agradecer mucho la iniciativa a la Federación Universitaria Argentina, al dueño de casa, a Lula, a Carlitos, por este reconocimiento. Yo creo que es bueno a veces recordar acontecimientos del pasado, pero siempre y cuando podamos trasladar cuáles son sus enseñanzas, cuáles son sus mensajes, para aprovecharlas en el presente y en el futuro. El juicio de las juntas militares, sin lugar a dudas, fue un hecho fundante de la transición democrática argentina. Y fue un juicio que tuvo características especiales que lo hacen, yo creo que hacen que tenga algunos ribetes inusuales. Por un lado, su volumen físico. El juicio de las juntas acumuló todos los expedientes que se habían iniciado durante la dictadura, más todos los que se habían también iniciado en esos primeros tiempos de la democracia, más todos los reclamos de las naciones extranjeras, y esto era una cantidad exorbitante de papeles. Ocupaban todo un salón entero con anaqueles que hubo que construir especialmente. Pero también fue inusual por su excepcionalidad, por su carácter absolutamente inédito.
cuando les digo de que el juicio de las juntas fue el primero en el mundo en el cual un tribunal civil juzgara crímenes de una dictadura saliente, fue el primero, no había otro, con lo cual no había ningún camino trazado por el cual transitar. Fue un juicio que se desenvolvió, bueno, transitando, repito, una senda hasta ese momento inexplorada. Y no es fácil una transición de un gobierno autoritario, y menos de una dictadura sangrienta como fue la de la Argentina, hacia una democracia. Todos los gobiernos de transición se enfrentan ante circunstancias desconocidas. Por supuesto que las transiciones han sido distintas, esto depende de la cultura de cada país, del contexto social y económico, sin lugar a dudas. Pero si algo caracteriza a un gobierno de transición es la incertidumbre, porque uno no sabe cómo se sigue. Juegan todavía los actores del gobierno anterior o de la dictadura anterior, las propias apoyos o adhesiones que tiene dentro de la sociedad civil. Y por cierto, uno no sabe hacia dónde desemboca esa democracia, cómo se gesta, si verdaderamente se consigue ir hacia una democracia con pleno goce de derechos, hacia alguna otra forma de autocracia moderada, en fin. Y se caracteriza generalmente a los gobiernos de transición como que juegan una partida simultánea de ajedrez, que los presidentes de la transición tienen que atender a muchos tableros de ajedrez simultáneos. Los conflictos políticos, los conflictos sociales y gremiales, los resabios del pasado. Y en esa partida simultánea de ajedrez, uno de los tableros que según los cientistas políticos plantean una cuestión casi insoluble es cómo resolver las cuentas del pasado, cómo enfrentar los crímenes cometidos con anterioridad. Porque acá aparecen dos posturas claramente opuestas. Una postura maximalista de decir, bueno, estos crímenes hay que juzgar todos los crímenes que se cometieron y llevar a sus responsables a los tribunales, etc. Una postura también la opuesta, de decir, no, hay que cuidar la democracia. Y cuidar la democracia es no arriesgarla, no emprenderlas en aventuras, Huntington, por ejemplo, o el propio Linz, no emprender en aventuras que pueden ser estériles. Cuidémosla no arriesgando. En consecuencia, ¿cuál es la salida? El olvido, la impunidad. Esa había sido la solución de la Argentina cuando asumió el presidente Alfonsín. Argentina tenía 25 amnistías generales dictadas. Y esa era la salida del mundo. Nunca antes se hizo una cosa similar. No era las experiencias de Karamamli en griega, en los coroneles griegos de la década del 70, que había sido también un proceso militar por rebelión, ni tampoco la de Salazar, en la cual se habían enjuiciado algunos miembros de una dirección de inteligencia que tenía Salazar. Es decir, nunca había habido esto. Y, por cierto, la responsabilidad que tiene que tener un presidente de un gobierno de transición, la primera responsabilidad es sobrevivir, es poder entregar el poder a otro gobierno civil. Y, por cierto, estas dos posturas, la maximalista y una minimalista, bueno, estaban también dentro de la propia esfera del gobierno. Y además a esto hay que agregar de que en aquel momento los obstáculos no solo políticos, sino los obstáculos jurídicos que había para poder llevar adelante un enjuiciamiento eran enormes. Hoy parecen menores, pero en ese momento eran enormes.
La autoamnistía que habían decretado los militares un mes antes de que se celebraran las elecciones, era una barrera que parecía infranqueable. Cuando el candidato justicialista del peronismo, Italo Luder, decía: no me gusta la amnistía, pero aunque la derogue, hay que aplicarla por el principio de la ley penal más benigna del Código Penal. Si entre el momento del hecho y el tiempo de la condena se dicta una ley intermedia más favorable, siempre hay que aplicar la más favorable. Y la propia jurisprudencia, doctrina de la Corte Suprema, que con esta promiscuidad de gobiernos civiles y militares se había llegado a parificar las normas dictadas por el Congreso con las dictadas por las dictaduras. Valían lo mismo. Es decir, que Luder estaba expresando lo que era una opinión corriente. Es muy mala que se hayan dictado un perdón a sí mismo, pero esto tenemos que respetarla. Y de otra parte, otra cuestión que hoy parece menor, parece superada por las convenciones internacionales, es que en aquel momento el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas era el tribunal encargado de juzgar los delitos comunes cometidos en actos de servicio. Y la represión había sido un acto de servicio porque había sido ordenada. Yo con esto quiero poner en consideración la enormidad que tuvo esa decisión del presidente Alfonsín. La audacia, como dijo Lula, y la visión, la intuición de que la democracia no podía construirse sobre la base de la impunidad. Eso es lo que lo llevó a decidir en aquel momento un juzgamiento limitado, por cierto, para no poner en riesgo esa misma transición democrática, pero enjuiciar a los máximos responsables. Y lo hizo a la vez con los responsables de la violencia de las organizaciones terroristas, porque simultáneamente ordenó que se promovieran acciones penales a los máximos líderes de las organizaciones armadas de aquel momento. Alfonsín, sin lugar a dudas, puso la cuestión de los derechos humanos en la agenda pública, porque no existía en aquella época un reclamo generalizado en procura de enjuiciamiento. La multipartidaria, que se reunió en aquel momento en febrero de 1983, respecto de este tema lo que dijo es que digan dónde están, que aparezcan las listas de los desaparecidos. E incluso declaraciones de esos mismos dirigentes políticos que fueron a la multipartidaria, no vamos a convertir a la Argentina en un nuevo Nuremberg. Los organismos de derechos humanos tampoco reclamaban juicio. Su máxima aspiración es que hubiera una comisión bicameral en el Congreso para tratar de investigar y arrojar verdad sobre lo sucedido. Verdad y justicia fueron la respuesta que dio el gobierno democrático a los horrores del pasado. Verdad, lo dijo Lula también, a través de la primera Comisión de la Verdad del Mundo. La primera. Y justicia a través del enjuiciamiento a los máximos responsables de esos crímenes. Seguramente no cabe duda, y esto es lugar común, decir que el juicio de las juntas fue muy importante para lograr de que esa joven democracia comenzara sobre la base del Estado de Derecho, del imperio de la ley. Y esto, que sin duda fue así, nos tiene que hacer reflexionar sobre la inescindibilidad que tiene el régimen jurídico, el Estado de Derecho, que tiene la Constitución con la democracia. Por supuesto que unos o muchos cientistas políticos dicen, bueno, la democracia es un arreglo institucional, son elecciones limpias, libres, inclusivas y universales para que se puedan elegir autoridades y estas autoridades puedan decidir.
de acuerdo a la regla de la mayoría. Pero sin embargo, esto deja de lado de que para que esto funcione así, es preciso una dimensión a veces inexplotada del Estado. El Estado no es solamente las burocracias estatales, que uno puede decir, bueno, a menor burocracia la gente gana más derechos, menos gasto, etc. El Estado no es solamente burocracia, el Estado es también un régimen legal. Y el régimen legal es lo que personifica, el que empodera al ciudadano como un ser libre para poder decidir. Y esta ciudadanía política, que es el sujeto fundante de la democracia, el ciudadano, requiere también de otras libertades políticas básicas, la libertad de reunión o de asociación y la libertad de expresión. No puede haber democracia sin flujo libre de ideas. Por eso, y lo han dicho también los amigos que me precedieron, tenemos que cuidar celosamente la libertad de expresión en la Argentina. Digo celosamente porque es propio de cualquier régimen autocrático el tratar de concentrar la información y proponer una sola verdad, la verdad única, la verdad del gobierno, y tratar de perseguir, hostilizar y acosar a quienes piensen distintos de esa verdad única, a esa verdad centralizada. Recordar entonces el juicio de las juntas militares es tratar también de cobrar fuerzas hacia esa aventura maravillosa que es la democracia. La democracia es una aventura inacabada, porque siempre hay necesidades para satisfacer, siempre hay derechos a resguardar. Y por cierto, yo creo, y esta es la tarea de las jóvenes generaciones, bueno, proseguir ese camino iniciado en 1983. Proseguir la aventura de la democracia. Y teniendo siempre en cuenta que con sus altibajos, siempre la soberanía del pueblo puede dar gobiernos más conservadores, más progresistas, más moderados. Esto lo decide el pueblo, pero siempre dentro del marco de la Constitución, siempre dentro del marco del Estado de Derecho, siempre dentro del marco del resguardo de las libertades y de las garantías y de los límites al poder. Un poder sin límites no es un poder democrático. La democracia requiere entonces esos elementos constitutivos. De lo contrario, nosotros no nos conformaremos simplemente con una democracia política, con las elecciones libres. Nosotros queremos mucho más. Queremos una democracia constituida por ciudadanos, con pleno goce de sus derechos y libertades, y sobre todo cumpliendo algo que es muy caro, que podamos tener un equilibrio razonable entre la libertad e igualdad entre todos. Muchas gracias.